Hoy hablaremos de hipertensión arterial en pediatría. Yo soy la doctora Valeria Leguizamón, docente de quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, vamos a arrancar hablando de la epidemiología de la hipertensión arterial en niños. La prevalencia de la hipertensión arterial es de un 3%, con una prehipertensión arterial de un 10% y en el adolescente aumenta a un 24%. La prevalencia en aumento en estas últimas décadas ha tenido que ver también con el mismo aumento de la obesidad. Bien, en cuanto a la prevalencia en nuestro país, los niños sanos en edad escolar, entre 6 a 13 años, pueden tener una hipertensión arterial dentro del 3,5% y una prehipertensión arterial entre el 2,5% y el 5%. El principal factor de riesgo dentro de la hipertensión arterial es la obesidad. Otro factor de riesgo a tener en cuenta es la historia familiar. Los hijos de padres hipertensos tienden a presentar mayores cifras de presión arterial versus hijos de padres con presión arterial normal. Y el riesgo de la hipertensión arterial aumenta hasta un 20% en el caso de que uno de los padres sea hipertenso y un 50% si ambos lo son. Otros factores de riesgo sería una injuria en el periodo de desarrollo de un órgano que puede generar cambios posteriores permanentes. Es lo que se llama programación fetal. La presión diastólica se correlaciona inversamente con el peso de nacimiento, o sea, más bajo peso, mayor aumento de la presión diastólica. También podemos considerar como factores de riesgo la resistencia a la insulina, la hiperlipidemia y la presencia de catecolaminas que estimulan la angiotensina 2. Otro factor de riesgo a tener en cuenta más que nada en nuestro país es el consumo de sal aumentado. La ingesta alta de sal entre 9 y 12 gramos por día. La disminución de la ingesta de sal a menos de 2 gramos por día reduce entre un 3 a un 5 de milímetros de mercurio tanto la presión diastólica como la presión sistólica. Un factor importante a tener en cuenta en hipertensión arterial es el daño de órgano blanco. Los niños con hipertensión arterial y prehipertensión arterial presentan hipertrofia del ventrículo izquierdo. En estudios de autopsia se revela mayor incidencia de aterosclerosis en adolescentes con hipertensión arterial. Es muy importante la medición de la presión arterial. El ambiente tiene que ser tranquilo, temperado y cómodo, con un reposo previo de 5 minutos o más. Tiene que usarse un brazalete adecuado al tamaño del brazo, el ancho equivalente al 40% de la circunferencia del brazo, largo 80 a 100% de dicha circunferencia. En menores de 1 año, 5 centímetros, entre 1 a 3 años, entre 5 a 8 centímetros. Siempre el primer ruido de Korotkov corresponde a la presión sistólica y el quinto a la presión diastólica. Es muy importante la exacta medición de la presión arterial. Sabemos que en los niños es compleja y usualmente no se dispone de equipos adecuados para su medición, ni tampoco se utilizan las tablas de presión arterial normal en cuanto a percentilos, según sexo, edad y talla en cuanto a la comparación. En cuanto a las recomendaciones para la detección de hipertensión arterial, hay que tomar la presión arterial a las 48 horas de vida a todo recién nacido y que quede registrado. Medición de presión arterial en niños en cada consulta.
Hay que tomar la presión arterial a todo niño mayor de 3 años de edad una vez al año en su control sano y a los menores de esta edad que tengan factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo de hipertensión arterial, tenemos que tener en cuenta prematurez, bajo peso al nacer, complicaciones neonatales, como por ejemplo uso de catéter umbilical, antecedentes familiares de hipertensión arterial, cardiopatía congénita, infecciones urinarias recurrentes, hematurias, proteinurias y enfermedad renal conocida o malformación urológica. Historia familiar de enfermedades renales congénitas, trasplante de órgano sólido o de médula, paciente oncológico, tratamiento con drogas que pueden elevar la presión arterial, enfermedades sistémicas asociadas con hipertensión arterial, como por ejemplo neurofibromatosis, esclerosis tuberosa e aumento de la presión intracraneana. En cuanto a definiciones, tenemos que la presión arterial normal es la presión arterial sistólica y diastólica por debajo del percentilo 90. La prehipertensión arterial es la presión sistólica y o diastólica mayor o igual al percentilo 90, pero por debajo del percentilo 95. Hipertensión arterial es la presión arterial sistólica y o diastólica mayor o igual al percentilo 95 en 3 o más mediciones. Estadio 1, presión arterial sistólica o diastólica entre el percentilo 95 y percentilo 99 por encima de 5 milímetros de mercurio. Estadio 2, presión sistólica o diastólica mayor al percentilo 99 por encima de 5 milímetros de mercurio o también llamada crisis hipertensiva. Dentro de la crisis hipertensiva tenemos la urgencia hipertensiva, que se caracteriza por la elevación severa de la presión arterial en rango de crisis hipertensiva, pero sin la presencia de síntomas específicos ni de lesión orgánica secundaria. La emergencia hipertensiva es un severo aumento de la presión arterial en rango de crisis hipertensiva, acompañado de sintomatología y de lesión orgánica secundaria. La encefalopatía hipertensiva es la emergencia hipertensiva con súbita y usualmente marcada elevación de la presión arterial, con cefaleas severas y diversas alteraciones de la conciencia, siempre reversible con la reducción de la presión arterial. ¿Cómo revalúo al paciente pediátrico de acuerdo a su presión arterial? Niños con presión arterial normal, revaluar en 1 año. Prehipertensión arterial cada 6 meses, hipertensión arterial en estadio 1 en 1 o 2 semanas o antes si presenta síntomas. Si la presión arterial sigue elevada en 2 ocasiones más, iniciar evaluación o referir a especialista dentro del mes. Hipertensión arterial estadio 2, iniciar evaluación y referir a especialista dentro de las semanas. Siempre voy a recurrir al examen físico, voy a tomar pulso y presión arterial en las 4 extremidades, voy a evaluar peso y talla y voy a buscar otros signos, como por ejemplo signos de neurofibromas como estrías o soplos. En cuanto a las causas, voy a siempre tener en cuenta estas de acuerdo a la edad de mi paciente. En cuanto a recién nacido, trombosis de la arteria renal, coartación de aorta, estenosis arteria renal, malformación renal congénita, displasia broncopulmonar, síndrome nefrótico congénito, necrosis tubular aguda, necrosis cortical, nefritis intersticial, hiperplasia suprarrenal congénita.
En cuanto a las causas en el lactante y preescolar, hay que descartar coartación de aorta, enfermedad del parénquima renal, uropatías obstructivas, displasia renal, nefropatía por reflujo, pielonefritis crónica, síndrome urémico hemolítico, riñón poliquístico, tumores, glomerulonefritis crónica, Schollen-Henoch, lupus eritematoso sistémico, estenosis de arteria renal, hipercalcemia, feocromocitoma. Causas en la edad escolar, tenemos estenosis de arteria renal, enfermedades del parénquima renal, uropatías obstructivas, displasia renal, nefropatía por reflujo, pielonefritis crónica, síndrome urémico hemolítico, riñón poliquístico, tumores, glomerulonefritis crónica, Schollen-Henoch, lupus eritematoso sistémico. Se agrega hipertensión esencial, feocromocitoma y estados de exceso de mineralocorticoides. En cuanto a las causas de hipertensión secundaria en el adolescente, tenemos las mismas que en la edad escolar, pero la hipertensión arterial esencial puede jugar un papel preponderante. El resto son todas las mismas causas. La hipertensión arterial, llamada del delantal blanco, es aquella en la cual el paciente presenta niveles de presión arterial mayor a 95 milímetros de mercurio en el consultorio o en la internación y es normotenso fuera de esta institución, requiriendo siempre monitoreo ambulatorio de presión arterial para realizar diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la prevalencia es entre un 22 y un 32%, que puede haber factores de riesgo como el género femenino, historia familiar de hipertensión arterial, retardo del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, asociaciones con daño de órgano blanco y es el primer paso para la hipertensión arterial permanente. En cuanto a la hipertensión enmascarada, tiene una prevalencia entre un 7 a un 30%, mayor en adolescentes obesos, un 19%, hay mayor riesgo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, predice daño de órgano blanco. Los factores de riesgo son sexo masculino, obesidad, consumo persistente de alcohol y tabaco, padres hipertensos, antecedentes de coartación de aorta reparada o enfermedades crónicas. A los 4 años, el 50% de los varones evoluciona con hipertensión arterial sostenida. El 17% son niñas. En la hipertensión de guardapolvo blanco y en la hipertensión enmascarada es muy bueno hacer lo que se llama MAP, monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Para qué sirve? Proporciona muchas lecturas de presión arterial, es información altamente reproducible del promedio de 24 horas, día y noche, identifica hipertensión del delantal blanco y enmascarada, da información del comportamiento de la presión arterial en un día normal del niño, demuestra hipertensión nocturna y presencia o ausencia de DIP nocturnos, evalúa efectividad de tratamiento hipertensivo, detecta el exceso de sobrecarga de presión arterial en 24 horas, y es predictor importante de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Las indicaciones para este monitoreo son confirmar diagnóstico de hipertensión arterial, descartar hipertensión de delantal blanco, caracterización de la hipertensión arterial, si es diurna, si es nocturna, si hay alguna severidad o según la sobrecarga, la presencia o la ausencia de DIP nocturno, la evaluación de la terapia farmacológica, diagnosticar hipotensión relacionada con los fármacos, evaluar la presencia de hipertensión arterial enmascarada y evaluar el comportamiento de la presión arterial en niños de alto riesgo, como por ejemplo diabéticos o niños que tengan enfermedades renales crónicas.
Bien, en cuanto al tratamiento, la prevención debe comenzar en la niñez con estilos de vida saludables, control anual de peso, talla, presión arterial desde los 3 años de edad. Disminuir el consumo de sal precozmente. Medidas no farmacológicas son la primer línea de tratamiento y las medidas farmacológicas están indicadas en presencia de daño de órgano blanco. En cuanto a las medidas no farmacológicas, restricción de ingesta de sodio, aumento de la ingesta de potasio, mantener ingesta baja en grasas saturadas, disminución de peso, estimulación de actividad física regular, evitar situaciones de estrés, consumo bajo o eliminación del alcohol, evitar el cigarrillo y el uso de medicamentos como antigripales, anticonceptivos, corticoides y AINES. Dentro del tratamiento farmacológico, el objetivo del tratamiento antihipertensivo en niños debe ser reducir la presión arterial a menos del percentilo 95 sin daño de órgano blanco, con comorbilidades como por ejemplo enfermedad renal crónica, diabetes, daño de órgano blanco, reducir la presión arterial a menos del percentilo 90. La hipertensión sintomática debe ser tratada con drogas endovenosas. Todas las drogas antihipertensoras deben ser prescriptas de forma similar, comenzando con la menor dosis recomendada para ir aumentando progresivamente hasta llegar al objetivo de presión arterial deseado. Bien, en cuanto a las drogas antihipertensivas orales más frecuentemente usadas en el tratamiento de la hipertensión arterial secundaria, hay una larga lista dependiendo a su acción. No vamos a nombrar cada una, solo vamos a ver su acción. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueantes de receptores de angiotensina, alfa y antagonistas adrenérgicos, beta bloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio, agonistas alfa centrales, diuréticos, alfa antagonistas periféricos, vasodilatadores. Antes habíamos hablado de las drogas de uso oral, ahora las drogas de uso más frecuente en la emergencia hipertensiva, la betalol, nitroprusiato de sodio, nicardipine y esmolol, también dependiendo la acción de cada uno. Bien, en cuanto a la conclusión, la hipertensión arterial tiene sus inicios en la niñez. La evaluación precisa de la presión arterial y el tratamiento de la hipertensión arterial en niños y adolescentes son esenciales para la prevención de futuros eventos cardiovasculares. Siempre hay que recordar que la obesidad es el primer factor de riesgo en el aumento de la presión arterial en pediatría. Muchas gracias por su atención.